A todos nos ha pasado terminar una acuarela y decir, está sucia. ¿Qué significa que una acuarela está sucia? Una acuarela sucia no significa que esté poco saturada, que se haya utilizado una gama de grises y colores apagados. Las acuarelas pueden estar construidas con grises y aún así tener luz, contraste y sensación de limpieza. Decimos que una acuarela se ve sucia cuando su aspecto es mate, opaco y los tonos claros no resaltan sobre los tonos más oscuros. Está como embarrada, le falta luminosidad en definitiva. Muchas veces se habla de que hay colores sucios o mezclas que resultan sucias, pero aunque sí que es cierto que un uso erróneo del color puede dar una acuarela sucia, en el 90% de los casos yo diría que los problemas vienen del papel, de hacerle cosas al papel que no le gustan mucho. En estos 10 errores vamos a hablar de color, pero ya os adelanto que la mayoría de consejos van a ir relacionados de forma directa o indirecta con el papel y no tanto con el color. Elegir un papel inadecuado. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo usar papel 100% algodón. El papel de pulpa de madera, el que conocemos comúnmente como celulosa, es un papel que nos va a dar muchos más problemas. No es que no se pueda pintar con celulosa, hay profesionales que lo hacen, y no es que en sí sea un papel malo, pero sí que es un papel mucho más difícil de utilizar. El papel de celulosa no tiene una buena resistencia mecánica. Cuando está mojado es mucho más delicado que el de algodón, tiende a deshacerse por la fricción con los pinceles. Habréis observado alguna vez que si en una zona insistís demasiado el papel se deshace, hace pelotillas. Bien, aunque no maltratemos demasiado el papel y no apreciemos a simple vista que se deshace, en ocasiones puede pasar que este fenómeno ya se está produciendo a menor escala. Es decir, que el papel se está alterando aunque no llegue a hacer esas pelotillas tan evidentes. Y aunque esto nos puede pasar en el papel de algodón, es mucho más probable que suceda con la celulosa. El de algodón es mucho más resistente y aguanta cosas que no soporta la celulosa, con la que hay que trabajar de una forma mucho más a la prima, con pinceladas mucho más certeras y directas. Cuando tienes experiencia, sabes lo que le puedes pedir a cada papel y para qué trabajos puedes usar cada uno. Si tus acuarelas se ven sucias, lo primero es elegir un papel que no te lo ponga difícil. También hay que decir que no todos los papeles de algodón son iguales y hay algunos más delicados que otros. El papel Arches no es mi papel preferido, pero si tuviera que recomendar un papel a un principiante sería este, porque es un papel al que le puedes hacer mil perrerías y aguanta muy bien. Es un papel amable, por así decirlo. Además de una resistencia mecánica menor, los papeles de celulosa suelen tener un gelatinado bastante alto en la superficie. Esto hace que el pigmento se quede muy en la superficie y puede producir que cuando pintamos en varias capas, la nueva capa húmeda mueva la anterior. Mi intención era poner una capa uniforme sobre la anterior, por ejemplo, para hacer una sombra, que hubiera una superposición de colores, pero si se me mueve el pigmento anterior, se mezclará de forma indeseada con la nueva capa, dando un aspecto embarrado, por no decir que podemos perder algunos contornos del dibujo de la capa anterior. Esto es bastante probable que suceda también con papeles satinados, aunque sean de algodón. Con un papel satinado 100% algodón no vamos a tener problemas de que se deshaga, pero sí que es cierto que por ser un papel muy poco poroso, el pigmento se queda también en la superficie, pudiendo dar también estos problemas de que se nos muevan las capas previas. Así que, a priori, olvídate del satinado y usa de preferencia el grano fino. Aunque el grano grueso te puede funcionar también, pero creo que el fino es más fácil de utilizar. Todos estos fenómenos que estoy comentando a veces son imperceptibles a simple vista, pero realmente suceden y se van acumulando capa tras capa para dar al final un aspecto sucio. No tensar el papel. Ya os he comentado en otros vídeos que no siempre es necesario tensar el papel. Si trabajamos con un papel de un buen gramaje y tamaños no muy grandes, quizás no es estrictamente necesario. No obstante, observa cómo se comporta tu papel. Si el papel se ondula y hace charcos, eso va a hacer que se deposite el pigmento en las zonas valle de esas ondulaciones, dando una mancha poco uniforme y que puede hacer que quede sucia. Además, la acumulación excesiva de agua en esos charcos hace que la resistencia mecánica del papel sea peor, con el peligro de que se deteriore y deshaga.
Las ondas además hacen que sea más difícil dar una pincelada recta y limpia. Los blocks son muy prácticos y nos evitan muchas veces tensar el papel, pero si trabajamos con mucha agua o necesitamos dar muchas capas, al final el resultado óptimo lo vais a tener siempre con el tensado. Por ejemplo, Jung Hun Sun o Misulbu, de los que ya hemos hablado en el canal, que hacen retratos hiperrealistas, que llevan un trabajo muy complejo con muchísimas capas, siempre tensan el papel sobre un bastidor, porque es un trabajo muy exigente. Probablemente en tus trabajos no sea imprescindible, pero si estás teniendo problemas es un punto a valorar. No trabajar con la inclinación adecuada. Para evitar estas acumulaciones de agua de las que hablaba y que nos van a dar muchos problemas, es muy recomendable trabajar con el papel inclinado, para que el exceso de agua vaya resbalando y acumulándose en el perfil inferior de la pincelada, que iremos alimentando con más pigmento y estirando hacia abajo. Esto no siempre es posible porque hay algunos trabajos que es necesario hacerlos en plano para evitar que el pigmento se caiga hacia abajo, pero en general la mayoría de veces sí que es muy beneficioso trabajar con el soporte inclinado. Obtendremos así lavados mucho más uniformes y acuarelas más limpias. Usar consistencias muy líquidas. Es un error bastante común entre los principiantes usar la acuarela con una consistencia muy líquida, muy poca relación pigmento-agua. Esto hace que al secar la acuarela baje mucho de color y al darnos cuenta que nos ha quedado un color muy pálido, tener que repetir y añadir una nueva capa con los peligros que conlleva, por lo que hemos visto antes, que movamos el pigmento o que estemos sometiendo al papel a una fricción por una segunda capa que en principio era innecesaria. Tened en cuenta que aunque utilicéis un papel de algodón de mucha calidad, todos los papeles tienen un límite y cuantas más capas demos, más sucia nos va a quedar una acuarela. No respetar el grado de humedad del papel. Podemos sin ningún problema mezclar colores en el papel trabajando en húmedo sobre húmedo. Mientras el papel está suficientemente húmedo, podemos considerar que estamos trabajando en una misma capa. Aunque estemos añadiendo diferentes colores y se van fundiendo, dando bonitos efectos, es la misma capa. Pero nos vamos a encontrar un punto del papel en el que ha perdido cierta humedad, en el que ya no vamos a poder trabajar en húmedo, no se van a hacer esos fundidos, pero que tampoco está seco al 100%. Este punto del papel es muy peligroso. Si intentamos dar una nueva capa, probablemente vamos a mover la anterior, a conseguir un aspecto embarrado y corremos también el riesgo de que se hagan coliflores y cercos indeseados. Como podéis ver aquí, que tras darle una segunda capa al cielo porque quedó muy clara la primera, ha salido una coliflor. Así que cuando trabajemos por capas es necesario estar seguros de que la capa anterior está perfectamente seca, sobre todo cuando vamos a dar capas que tengan una consistencia bastante líquida. Si vamos a poner una capa en la que el pigmento esté más espeso que la anterior, no tendremos tanto problema, pero cuidado si la capa que metemos lleva bastante agua y la anterior no está 100% seca. Elegir pinceles inadecuados. Esto también afecta al papel, por lo que llevo todo el rato mencionando. La principal causa de que una acuarela esté sucia es porque el papel está sufriendo y si los pinceles no son los correctos, el papel va a sufrir mucho más. Si tenemos que hacer un lavado grande y uniforme, necesitamos que la pincelada tenga una continuidad, es decir, que podamos hacerla recargando el pincel el mínimo número de veces. Así que necesitaremos un pincel de pelo natural y que sea bastante grande. Si usamos un pincel que sea pequeño y que además cargue poca agua, vamos a tener que reiterar pinceladas en un mismo sitio para ir conectando todo el lavado. Y además, si usamos un pincel sintético duro, estamos sometiendo al papel a un estrés mecánico innecesario, porque los pinceles duros son para dibujar cuando la acuarela ya está avanzada, no para dar un lavado grande. Otro error que puede suceder al elegir un pincel es que su forma no sea adecuada. Por ejemplo, si elegimos un pincel redondo para hacer formas rectangulares, acabaremos dando muchas más pinceladas que si hubiésemos elegido un pincel plano con el que vamos a resolver la forma recta de una manera más precisa, más directa, sin tener que rectificar tanto la forma. Reiterar pinceladas pequeñas y cortas. Bien por elegir un pincel inadecuado o por falta de experiencia y seguridad, es muy común ver en los principiantes acuarelas resobadas.
Mojan solo la puntita del pincel, con lo cual no cargan la suficiente cantidad de pigmento y dan muchas pinceladas que son innecesarias porque lo podrían hacer en una. Las cerdas del pincel hay que usarlas en toda su longitud para que tenga la suficiente carga. Así los principiantes van pinceladas muy pequeñitas y cortas y además si la pincelada no está en el sitio correcto, ha quedado un poco torcida, la repasan una y otra vez buscando la forma correcta del dibujo, insistiendo una y otra vez sobre la misma zona y deshaciendo el papel. Es preferible que una pincelada esté un poco torcida a repasarla demasiado. También cuando estéis pintando elementos que necesiten de varias pinceladas, no repaséis la primera, simplemente buscad el borde de la anterior y fundirlo con la nueva, pero sin reiterar la pincelada anterior. Otro consejo, cuando tengáis que rellenar una forma, imaginaos, por ejemplo, una puerta, que es una forma rectangular, no dibujéis el contorno y luego lo rellenéis. La pincelada tiene que ser uniforme, ir toda en la misma dirección, de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Y como he dicho antes, no repasar lo anterior, sino ir buscando continuar desde el borde. Bueno, en los 3 errores que quedan vamos a hablar de color. Ya os he dicho que considero que el mayor problema viene del papel, pero si estáis teniendo problemas en vuestras acuarelas, todo va sumando y estos consejos sobre color os pueden ayudar también. Uso incorrecto del color gris. Ya os he explicado en algunos vídeos sobre color cómo hay que oscurecer las acuarelas y los peligros que tiene el uso de los grises y negros comerciales. No es que sean colores prohibidos y se pueden utilizar, pero si estás teniendo problemas de limpieza en tus acuarelas, elimínalos de momento. Oscurece y agrisa tus acuarelas usando colores complementarios y evita los negros y grises. Si tienes dudas sobre el uso del color, te dejo en la caja de descripción una lista sobre color donde hay varios vídeos que te pueden ayudar. También te diría que no abuses de los colores quebrados. Ocres y tierras son colores que a mí me encanta utilizar y no tienen por qué dar acuarelas sucias, pero sí que es cierto que son colores con poco brillo. Si ves que tus acuarelas no tienen la luz que buscas, quizás te resulte útil eliminarlos de tu paleta y trabajar con amarillos, naranjas y rojos más saturados. Abusar del blanco y colores opacos. Tenéis un vídeo en el canal sobre el uso del blanco. Por supuesto, el blanco se puede utilizar, pero hay que saber cómo y la verdad que es un color bastante complicado. Si tus acuarelas se ven muy mustias y opacas, plantéate eliminar el blanco por completo. Asimismo, también colores que contengan el blanco, como el lavanda o el amarillo de Nápoles. El blanco va a eliminar la transparencia de nuestra acuarela y además apaga los colores. Intentar recuperar zonas blancas añadiendo capas de blanco encima en ocasiones puede funcionar, pero si lo hacemos en zonas muy grandes le vamos a quitar todo el brillo a la acuarela. Usa de preferencia métodos que te permitan reservar el blanco del papel o levantar el color de alguna manera en lugar de meter una plasta de blanco al final. Tus acuarelas se verán mucho más luminosas y limpias, como por ejemplo en este cielo en el que las nubes las he sacado con papel mientras la acuarela está húmeda en lugar de añadir las nubes con blanco. Falta de limpieza. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, la paleta. Yo no suelo limpiar la paleta de una vez para otra porque me gusta aprovechar esos colores quebrados, pero no siempre es así. Si voy a empezar a pintar con un amarillo limón, quiero que ese color tenga vibración y brillo. En ese caso sí voy a limpiar la paleta antes de empezar. Aquí va a depender mucho del tema y lo que estés buscando. Ya os he dicho al principio que trabajar con grises no significa que la acuarela esté sucia, pero si quiero pintar un campo de colza, el amarillo tiene que ser amarillo. Aunque según va avanzando el trabajo se suelen usar colores más oscuros y muchas veces no hará falta que limpies la paleta a mitad, a veces sí es necesario y eso hay que valorarlo en cada caso. Pero si no la limpias, que sea porque realmente consideras que el color que tienes en la paleta es útil y aprovechable, no porque seas un vago. Otro aspecto en la limpieza es no ser demasiado cuidadoso con zonas de la acuarela que estén húmedas y que arrastramos a veces con la mano o con la manga del jersey. Sé organizado en lo que estás pintando para no estropear lo que has hecho. En la medida de lo posible, si eres diestro, pinta de izquierda a derecha y no al revés. Y si es necesario, espera a que seque. Si no tienes paciencia, usa el secador. Y finalmente el vaso de agua. El vaso tiene que ser suficientemente grande para que puedas mover bien el pincel y aclararlo correctamente. Además, cuanta más agua tengas, menos se va a ensuciar. Aún así, en ocasiones, si ves que el agua está muy sucia,
cámbiala las veces que sea necesario. Yo en ocasiones no la cambio nunca y otras veces la cambio 4 veces. Como veis aquí, además de hacer las nubes con blanco, que no es la mejor opción, lo estoy haciendo con un pincel que no está escrupulosamente limpio y con un agua que está bastante sucia, resultando que me está quedando un cielo verde. También podéis tener dos vasos, uno para aclarar y otro para aportar agua a la mezcla, pero para mí esto resulta confuso y no soy capaz de diferenciar ambos vasos en el fragor de la batalla, la de veces que habré metido el pincel en el té que estoy bebiendo. Pero si a ti te funciona, es una forma de mantener limpia el agua y si no, pues lo que digo, la cambias a mitad. Os enseño ahora cómo quedaron las acuarelas de las que habéis ido viendo imágenes en el vídeo para que veáis la diferencia. Aquí la Carmen del futuro, que está editando el vídeo, viene a hacer un apunte que se me ha olvidado mencionar en el vídeo. En ambas acuarelas que vais a ver a continuación, una en la que he estado utilizando todo mal, digamos, a propósito, y la otra que he intentado que quedara más limpia, he utilizado en las dos el mismo papel, ¿vale? Es en ambos casos un papel 100% algodón de 300 gramos. Para que podáis comparar que, aunque elijamos un buen papel, si el resto de cosas las hacemos mal, pues nos va a quedar la acuarela igualmente sucia. Entonces, bueno, aunque he mencionado en el vídeo que la elección de un papel bueno nos va a determinar bastante la limpieza de la acuarela, aquí he preferido utilizar en la acuarela, digamos, chunga, el mismo papel para que podáis compararlo. Bueno, aquí tenemos las dos acuarelas, esta en la que hice intencionadamente todo mal y de forma muy exagerada, y esta en la que intenté que fuera todo un proceso mucho más limpio. En esta, sobre todo, pues lo que se ve es el abuso del blanco, tanto y para intentar hacer aquí una nube, que no es la mejor idea, hacer el cielo con blanco opaco, además de que lo hice con un pincel que estaba un poquito sucio y ha acabado el cielo verde. Aquí pues sale muchísimo más limpio al hacer la nube levantando el color con el papel. En la parte de la hierba lo mismo, hemos añadido un montón de blanco opaco, mientras que aquí pues el efecto de la escarcha traté de hacerlo con sal, aunque la sal no sacó demasiado color y el efecto es muy sutil, quizá no queda algo demasiado fiel a la fotografía, porque en la fotografía había muchas más zonas blancas, pero bueno, hay veces que es necesario priorizar que la acuarela quede bonita y quede limpia a empeñarnos en poner zonas muy blancas y cargarnos la acuarela por añadir mucho blanco. El efecto de niebla lo mismo, pues aquí lo he hecho simplemente difuminando con agua, aquí también le metí blanco, ha quedado mucho más sucio. Las montañas, pues aquí hay una reiteración de pinceladas que hacen que el papel se quede como muy mate porque se está empezando a deshacer, ese efecto que os comentaba. Esta está la pincelada mucho más limpia. En esta parte del cielo, que no he metido nada de blanco, se ve también bastante sucio, se ven cercos, se ven corros, porque no hemos utilizado un pincel adecuado, mientras que aquí el lavado está mucho más uniforme, aunque hay zonas de blanco donde he levantado el color con el papel, pero lo que es la parte donde está el azul en sí está mucho más limpio que esta zona de azul. Y la casa, pues aunque aquí no hemos utilizado absolutamente nada de blanco, pues también se ve un poquito más sucia y más descuidada, en el sentido de utilizar unos pinceles que no eran los más adecuados, intentar pintar estas piedras con un pincel redondo en lugar de con un pincel plano, pues en esta queda una pincelada mucho más precisa y mucho más limpia. Y bueno, y aquí también que tuve que, como había quedado la primera aguada muy clara, tuve que repasar otra vez con color y eso hace también que se vea un poquito más sucio. Esto evidentemente es una exageración y está hecho a propósito todos estos errores, pero sí que hay cosas que hay veces que podemos hacer sin darnos mucha cuenta y que todo va sumando a la acuarela y al final cuando terminamos puede resultar que está sucia. Te dejo en la caja de descripción vídeos sobre mezclas de color, el uso del blanco, del gris, etcétera, todo lo que puede estar relacionado con este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!